Bienvenidos, iglesia, qué bueno que te has podido conectar. Vamos a adorar a Jesús. Ven. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. Son emociones por lo que yo canto, tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar lo que quieres adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quiere. Voy a adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar lo que quieres adorar. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar lo que quieres adorar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tu presencia nos inunda. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Vamos a adorar a nuestro Dios. Y vamos a declarar: aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias,
Señor. Gracias porque tú cumples promesas. Porque tú estás tocando, estás cuidando nuestros corazones. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, porque así eres tú. Así eres tú, Señor, en esta vida. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de que tú nos amas, de que tú nos cuidas. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Porque tenemos un Dios que cumple promesas. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Cántale. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Dios, por habitar en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tu amor no se mide por quién soy ni por lo que yo hago, sino por lo que tú has dicho de nosotros.
Gracias por tu gracia. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú has dicho que cuidarás de cada uno de nosotros y te creemos, Dios. Creemos que tú estás al lado nuestro en todo tiempo, porque tú eres bueno, porque como tú no hay nadie y necesitamos ser llenos de tu presencia, Dios. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, a donde quiera que estén. Os mando un abrazo y muchas bendiciones. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos que con Dios todas las cosas son posibles, ¿no? Y bueno, en este tiempo quiero poner en oración lo que continúa y dejar que Dios hable a nuestras vidas, esperando que sea de mucha bendición
y que podamos disfrutar este año a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, pero saber que con Dios todas las cosas son maravillosas y aún que nuestro gozo sea nuestro Señor, porque sabemos que los gozos pasajeros se terminan, las ilusiones, pero el Señor siempre permanece allí. Y como dice Filipenses 3, no quiero decir que ya hayamos logrado las cosas, ¿no? Sino que seguimos al supremo llamamiento para la perfección en Cristo Jesús, que esto es nuestra meta, ¿no? Que llegar ante el Padre y por medio de nuestro Señor Jesucristo sabemos que podemos ir ante su presencia, orar y clamar a Él y pedir una gran bendición, y que esas bendiciones sean derramadas sobre nuestras vidas y bueno, poniendo nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Y bueno, quiero dejar este tiempo con lo que continúa, pero ante todo quiero orar por la palabra, para que Dios prepare nuestros corazones. ¿Os parece? Bueno, acompáñenme en oración. Pues Dios, quiero darte gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, podemos llegar al trono de la gracia. Dios, y gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor, y por los sueños que tú tienes preparados, Señor, para con nuestras vidas. Dios, y en este tiempo que viene la palabra, Dios, que seas tú obrando, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, para recibir lo que tú tienes preparado, Señor, este tiempo para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, os dejo con lo que sigue. Un abrazo y que el Señor os bendiga. Bendiciones. Hola, bienvenido. Qué gusto que estés aquí, que podamos juntos alabar a Dios y aún podamos aún estudiar la palabra. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema, realmente es sobre prioridades. Y el título de hoy puse número 1. Y no sé cómo estés tú en tu vida, cómo estés, cómo vivas el día a día, cómo tú decides qué es más importante, menos importante. Y a veces es difícil, yo sé, aún en mi propia vida, a veces es difícil, pastoreando una iglesia, llevando una iglesia, con todo lo que implica, y a la misma vez tener una familia, tener mi esposa, tener mi hijo, y tener que estarles dedicando tiempo ¿Cómo decidimos qué prioridades o qué hacer? Y hoy quiero hablar un poco sobre eso. Y una cosa que me dijo uno hace tiempo, que luego decía, siempre que lo típico, luego dices, a ver, ¿cuándo quedamos? Vamos a tomar un café o vamos a hacer esto. Y no sé si te pasa a ti, pero luego es que sientes como que nunca hay tiempo para hacerlo. A mí por lo menos yo siento así. Y una cosa que a mí me resaltó, que me dijo un hombre, me dijo lo siguiente, aún a veces en esa conversación como que a veces no tenemos tiempo. Y lo que él me dijo era, no es que no tengamos tiempo, es que no le damos la prioridad suficiente a ese tema o a quedar o a hacer ciertas cosas, y al no darle la prioridad suficiente es que luego no tenemos tiempo. Entonces no es cuestión a veces de tiempo, de administrar nuestro tiempo, sino es darle prioridad a las cosas que son importantes y dejar otras cosas que vayan tomando su prioridad. Yo hoy quiero hablar un poco sobre eso, sobre prioridades, y específicamente, la prioridad número 1, la primera prioridad que deberíamos tener en nuestras vidas. Y bueno, me gustaría leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y dice lo siguiente: conozco tu comportamiento, tu esfuerzo y tu constancia. Sé que te dan náuseas los malvados y que has puesto a prueba a quienes se precian de apóstoles sin serlo, y los has desenmascarado. Tienes constancia, has sufrido por mi causa y no has sucumbido al cansancio.
O sea, luego leo esto y yo creo que aún si nada más leemos esta frase, es que es como un halago, o sea, dices, es que te hace sentir bien, o sea, conozco tu comportamiento, o sea, que tu esfuerzo, tu constancia, o sea, ¿quién no quiere que le reconozcan su esfuerzo, su constancia, que reconozcan, o sea, cómo está y aún, o sea, tu dedicación, lo que has sufrido a veces por la causa, por el evangelio, que no has sucumbido, que no has dejado, o sea, que entre el cansancio, sino has perseverado, has seguido adelante, no te has rendido. Yo creo que es algo que realmente, o sea, cualquiera dice, o sea, es que quisiera tener eso, o que se reconozca en mí esas aptitudes. Y aún leyendo esto, o sea, me hacía pensar en Job, o sea, lo hemos estado viendo en estas últimas semanas y vemos que a Job, o sea, Dios lo presumió delante de Satanás. O sea, y decía Job, ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, lo presumía. O sea, y me imagino que mucho de esto aplicaría a Job. O sea, es que fue constante, o sea, perseveró, o sea, aún a través de la prueba, una prueba tremenda que tuvo. O sea, aún en medio de eso, o sea, es que siguió, sufrió, o sea, pero no se cansó, o sea, siguió adelante, nunca se rindió. Y aquí viene el Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que yo creo que muchos conocemos o hemos escuchado, y dice lo siguiente: pero tengo una queja contra ti, y es que has dejado enfriar tu primer amor. Y honestamente, o sea, pues lo he escuchado y lo he sabido este versículo muchas veces. Y honestamente, yo cuando lo he escuchado, mi primera reacción con esto es hemos dejado que nuestro primer amor se enfríe. O sea, siempre, muchas veces me ha hecho pensar en como el amor que tenía a un principio. Y cuando uno se enamora al principio, es que anda, o sea, me hace pensar en eso. Pero sin embargo, aún estudiando y aún escuchando a otros compartir sobre este tema, y, o sea, y me ha hecho reflexionar y verlo. Y o sea, aún un amor sano va creciendo, va cambiando. Primer amor, o sea... Entonces el primer amor sí es el primero como lo tuvimos al principio, pero también está hablando de un amor, o sea, que va creciendo, que va cambiando, y no va a ser nunca como el principio, pero aún aquí, o sea, al estudiar esto, he estado entendiendo aún de lo que he estado escuchando de otros, o sea, hablando de o sea, ser la prioridad, el primer amor, el más importante, el amor más importante en tu vida. Hablando aún de orden, amor en prioridad. Y aún aquí tengo algunas preguntas. O sea, ¿cuántas veces estamos metiendo a Dios en los huecos que tenemos? Y, o sea, y cuando, no sé, o sea, igual es que no aplica a todos, no todo el mundo es así, pero en mi vida a veces no ha sido, leer la Biblia no ha sido a veces lo primero. O el orar no ha sido lo primero en el día o en prioridad, sino he buscado los huecos. O sea, ahora tengo un ratito, o sea, por decir, o sea, entre semana, muchas veces cuando mi hijo está en la escuela, entonces me levanto, me ducho, me preparo, saco al niño, lo llevo al colegio, vuelvo, desayuno, saco al perro y ya después de eso puedo iniciar con todo el resto de mi día. O sea, entonces mi prioridad, por lo menos lo primero que ocurre en mi vida es, me levanto, me ducho, estoy haciendo cosas que tengo que hacer. Y ya durante el día busco un hueco para poder leer, orar, etc. Pero a veces, o sea, puede ser en la mañana, a veces en la tarde, pero a veces no ha tomado una prioridad. Y, o sea, muchas veces andamos con esta actitud. Cuando tenga un rato, leeré la Biblia. Cuando tenga un rato, oraré. Cuando tenga un rato, me pongo a adorar. Me pongo a alabar a Dios, o quizás ni tengas esa parte en tu vida. Pero, o sea, aún aquí, aún como el ejemplo, lo que comenté al principio, a veces no le hemos dado una prioridad suficientemente alta para que sea lo primero, para que sea lo principal.
O sea, y es un tremendo, empieza de una forma tremenda este versículo, el capítulo 2, hablando de, o sea, del comportamiento, esfuerzo, constancia, de todas las otras cosas que son importantes, son buenas. Pero lo primero, lo más importante, ha de ser nuestro amor hacia Dios. O sea, como cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, y Jesús respondió, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Y eso es lo primero, eso ha de ser lo primero, amar a Dios. Y no es otras cosas, o sea, la constancia es buena, la fe es buena, o sea, y aún como habla la Biblia, o sea, todo eso es importante, pero el más importante de ellos es el amor. Y a veces lo dejamos como un segundo plano, tercer plano, no cobra la primera prioridad. Y tenemos que ponerlo en primer lugar. Como dice este versículo, o sea, pero tengo esta queja contra ti, y es que has dejado enfriar tu primer amor. O sea, has dejado, sí, aparte el amor que tenías desde el principio, pero también has cambiado las prioridades y has puesto el amor, que es lo primero, lo has puesto en segundo, tercero o en algún otro orden. Y ese orden, o sea, cuando las cosas no están en orden en ese sentido, las cosas es que crea frustraciones, crea dificultades, crea un montón de cosas en tu vida, o sea, crea una insanidad en tu vida. Y continúa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice el versículo 5, reflexiona pues sobre toda la altura de la que has caído, conviértete y vuelve a portarte como al principio. De lo contrario, si no te conviertes, vendré a ti y arrancaré tu candelero del lugar que ocupa. Tenemos que evaluar nuestras vidas. Tenemos que estar meditando, viendo dónde estás en tu vida. ¿Dónde estás en tus prioridades? ¿Qué prioridades tienes? ¿Qué cosas en tu vida son más importantes que otras? O sea, ¿hay claridad en eso? ¿Y qué prioridades tienes? ¿Dónde está Dios en tus prioridades? La pregunta más importante yo creo que es esta, ¿dónde está Dios en tus prioridades? Porque yo creo que, o sea, quizás no todos, pero muchos de los que están viendo, son parte de la iglesia, es que tienen a Dios, o sea, lo tenemos consciente, sabemos que Dios es importante, pero ¿dónde está en tus prioridades? A mí lo que me resalta, y lo estuve comentando aún desde las últimas semanas, en Job capítulo 42, versículo 10 dice, cuando Job intercedió en favor de sus compañeros, el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones. O sea, he estado dándole vueltas a este versículo, pero o sea, una cosa que creo que vemos aquí es que antes, por lo menos yo veo, es que antes, o sea, Job había un montón de cosas sucediendo. Y yo creo que como este versículo que en Apocalipsis habla, o sea, Job fue constante, o sea, nunca negó a Dios, o sea, aunque murieran sus hijos, o sea, perdió todo, pero aún así, o sea, él siguió y fue un gran ejemplo para nosotros de cómo pasar una adversidad, de cómo pasar tiempos difíciles. Pero me es interesante que Dios no lo bendijo hasta que primero intercedió por sus compañeros. O sea, Job primero intercedió por sus compañeros y luego el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones, pero después de interceder por sus compañeros. O sea, ya aquí me habla de que, o sea, Job puso las prioridades en orden correcta. Cuando empezó a ordenar su vida, ordenar ciertas cosas en su vida, yo creo, o sea, lo primero es Dios. Pero aún como dice la segunda parte del versículo, o sea, cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es semejante al primero y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Job puso la prioridad y ordenó las cosas, primero Dios, pero en segundo lugar, o sea, yo creo que es tan importante, es amarte, pero también es amar a nuestro prójimo.
Y Job, al hacer esto, es que Dios cambió su suerte. Job puso en orden a Dios y a sus compañeros. Después de poner en orden, Dios pudo bendecir a Job. Y aún te haría la pregunta, ¿qué cosas en tu vida no están en orden? ¿Qué cosas en tu vida, han agarrado una prioridad que no le pertenece? Y esto puede ser cualquier cosa. Lo primero que tiene que ser Dios. Y tantas veces hemos escuchado primero Dios y aún hubo un tiempo que era Dios, la iglesia, luego la familia y que luego el orden cambia. Honestamente aún escuché hace poco, pero ahí es que también va a variar el orden, porque a veces hay prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? ¿Están tus hijos por encima de tu esposa? Ahí hay un problema. Hay veces que sí tenemos que atender a la iglesia como pastores, pero a veces tenemos que atender a la familia. Tiene que haber un orden. Cuando a veces le damos más prioridad a nuestro dinero, a nuestras finanzas, a nuestro trabajo, que a Dios. Y a veces estamos poniendo el trabajo y lo que estamos haciendo, nuestro esfuerzo, por encima de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con nuestra familia, nuestra esposa, con nuestros hijos. Estamos poniendo, y sí, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también tenemos que entender y tener una prioridad y un orden correcto. Y por lo menos Dios tiene que estar arriba. No puede estar nada arriba de Dios. No pueden estar tus finanzas encima de Dios, no puede estar tu tiempo por encima de Dios, de que le estés dedicando a estudiar, le estés dedicando a otras cosas. ¿Quiere decir que te hagas un monje? No estoy hablando de eso, no habla la Biblia de eso, porque aún estamos aquí, tenemos un propósito en esta tierra de ser testigos, compartir las buenas nuevas a otros. No es solo para nosotros, no puedes hacer eso siendo un monje. Pero sí tiene que estar Dios en tu mente o consciente de Dios en todo momento y que sea lo primero. Porque, ames a tu esposa no quiere decir que descuides a tus hijos. Hay un orden. El amor a tu esposa, tu cónyuge, está en un punto. Pero aún puede haber un amor hacia tus hijos, puede haber una prioridad, un trabajo con tus hijos y con otras personas. Con Dios tiene que ser en primer lugar. Que no le dediques a tu trabajo. No, dedícale tiempo a tu trabajo. Dedícale tiempo a tu familia. Dedícale a cada una de las cosas. Pero que esté en el orden correcto. No intentes usurpar o cambiar el orden, porque luego las cosas no funcionan. Dios tiene que estar en primer lugar. Y sabemos aquí que Job puso en orden y Dios lo bendijo. ¿Qué cosas en tu vida no están en orden? ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu vida? Quizás hay áreas en tu vida que no están en orden y necesitas cambiarlo. Dios prueba tus prioridades. Dios prueba tu corazón. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver en nuestras vidas y lo podemos ver en la Biblia. Algunos que fueron probados y fallaron. Podemos ver a Sansón, a Saúl, podemos ver tantos otros personajes en la Biblia que fueron probados y muchos fallaron. Pero sin embargo también vemos otros que fueron probados y pasaron la prueba. Y tan sencillo, hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas sobre Job. Job fue probado con todo lo que tenía. Y sin embargo, al final, él entendió, creció y fue más allá. Entró en un nuevo conocimiento de Dios. Pienso en Abraham con su hijo Isaac, que Dios fue una promesa de Dios, fue algo que Dios le dio. Y hubo un momento que Dios le dijo, entrégame a tu hijo, llévalo al altar y sacrifícalo. El corazón de Abraham fue probado. Y él fue y respondió y pasó la prueba. Pienso en David. David fue ungido como rey. Al ser ungido como rey, uno diría, es que ya es como si fuera el rey.
Pero sin embargo se pasó cuántos años huyendo de Saúl. Y aún en ese tiempo huyendo para que Saúl no lo matara, aún siendo ungido como rey. Pero aún en ese tiempo huyendo de Saúl tuvo oportunidad para matar a Saúl. Pero sin embargo se arrepintió y no lo tocó. O sea, David fue probado y muchas veces, y ese nada más es un ejemplo. Aún una cosa que otra persona que yo creo que sorprende, que aún yo creo que fue probado, fue Jesús en el desierto. Él pasó 40 días en el desierto, en ayunas, en oración, y al final de ese tiempo Satanás le ofreció, mira, si tú, o sea, si te postras y me adoras, te tiras de este edificio y yo te daré el mundo. Satanás le dijo a Jesús, si te postras y me adoras, te entregaré el mundo. Y Jesús pasó la prueba. No se postró y adoró, sino aún todas esas tentaciones Jesús le fue respondiendo con la palabra de Dios. O sea, y en ese instante, o sea, como dice aquí, o sea, no adorarás a otro Dios. O sea, Dios tiene que ser en primer lugar. Estos pasaron la prueba. O sea, y lo increíble es que Jesús, en cierta manera, pudiera haber postrado, se hubiera podido postrar delante de Satanás y obtener en teoría lo que estaba buscando, que era el poder, la autoridad, sobre todo el mundo. Y sí fue una parte a lo que fue a la cruz, fue por eso. Pero la parte más importante fue a la cruz, fue por ti y por mí, por nuestros pecados. Somos pecadores y solo el sacrificio de Jesús tenía, o sea, aun como dice la ley, o sea, es que ojo por ojo. O sea, cuando uno peca, hay consecuencia por el pecado. Y la consecuencia es la muerte. Tenía que haber una muerte. Y Jesús fue a la cruz, murió para que tú y yo no tuviéramos que morir, sino pudiéramos tener vida eterna. Y lo increíble de eso es que lo único que Jesús pide para que seamos hijos, para que tengamos esa vida eterna, dijo, para que seamos discípulos, seamos hijos, lo único que pide Jesús es que creamos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Con eso nos convertimos en hijos de Dios, restauramos esa relación rota. Jesús hizo el sacrificio más grande por ti y por mí al morir en la cruz. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Pudiera haber tomado varios atajos en su vida y no los tomó por amor a ti y a mí, por obediencia a Dios. Creo que es tan importante, que podamos poner prioridades. Pon tus prioridades. Aún cuál es la prioridad, la primera prioridad, la primera prioridad es el amor, primer amor. Nuestro primer amor hacia Dios tiene que ser en primer lugar. Pon en orden tus prioridades. Quiero aún hablar algunas cosas prácticas que podemos hacer para poner a Dios en primer lugar. Porque honestamente a veces es difícil, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No voy a trabajo? ¿Me hago monje? No. Pero ¿cómo podemos poner a Dios en primer lugar? Aparta un tiempo para pasar con Dios. Que sea lo primero, que sea algo intencional. Pasa un tiempo con Dios. Que esto sea lo primero. Busca el mejor momento de tu día, para compartirlo con Dios, pasar tiempo con Dios, que sea algo intencional. Creo que es más importante eso, que sea primero, que sea lo más importante, que sea algo intencional. A veces puede variar, aún como el ejemplo que di, quizás no esté despierto cuando me levante y lleve al niño al colegio, pero ya despierto, que pueda ser algo intencional, que aparte, en vez de esperar hasta mediodía, hasta la tarde, hasta la noche para ponerme a meditar sobre la palabra, en mi caso sería buscar un tiempo
dedicado, donde yo esté despierto y pueda dedicarle y meditar sobre la palabra. Pero aún tu tiempo con Dios, yo diría, o sea, aún puedes empezar alabando, adorando a Dios. Aún podemos ver en el ejemplo cuando Jesús, cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y él empezó, dice, o sea, empezó con el Padre Nuestro, o sea, y es el ejemplo. Yo creo que la mayoría se conoce la oración de Jesús y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza, o sea, reconociendo a Dios como Padre, pero aún empieza hablando, adorando, santificando el nombre de Dios. Entonces creo que también nuestro tiempo con Dios ha de ser un tiempo donde podamos adorar, alabar a Dios, meditar sobre la palabra. Y honestamente, yo a veces he luchado con esto, con tener planes. Si a ti te sirven los planes de lectura, adelante, hazlo. Pero he hablado con algunos que a veces les cuesta. A mí a veces me ha costado que o sea, los planes normalmente tienen un capítulo, tiene tantos versículos para leer, o sea, tiene un plan. Pero honestamente hay días que me cuesta un poco más. O sucede que tengo el día tan agobiante, largo, o sea, tengo un montón de cosas y me salto un día. Ya el día siguiente es que ya estoy agobiado porque tengo que, para llegar y hacer el plan, tengo que leer los 2 días. Y eso a veces a mí, o sea, a mí lo que me ha funcionado a veces, me ha funcionado más, es en vez de dedicarle, o sea, seguir un plan, es estar leyendo la palabra. Pero no nada más digas, bueno, voy a leer y cuando tenga tiempo lo hago, sino aparta un tiempo. O sea, y un ejemplo sería es apartar 15 minutos todos los días para estar leyendo la palabra de Dios. Igual un día lees un versículo, el día siguiente lees un capítulo o lees 2 capítulos o lo que sea, te inspiras y sigues leyendo y lees media hora. Y luego al día siguiente estás saturado, pero igual otra vez estás meditando sobre un versículo. No importa, sino más bien sigue y aparta esos 15 minutos para estar leyendo. Si en esos 15 minutos, o sea, te inspiras y puedes seguir y sigues a más, ve a más. Pero eso ya es opción tuya, cómo te sientas, cómo estás. Pero te dedicas, apartas esos 15 minutos. Entonces ya no te agobias, me retrasé, ayer no leí, hoy me comprometo a leer. Hoy leo 15 minutos. Me voy a ignorar lo que pasó ayer. Y eso por lo menos a mí me funciona un poco mejor que llevar un plan. Porque así puedo leer y leo y aparto ese tiempo. Pero si ando con el plan, a veces me puedo agobiar. Entonces, o sea, canta, medita la palabra. Y aún ora, conversa, pasa un tiempo con Dios. Aún en tu tiempo de meditación, o sea, puedes estar meditando sobre un versículo, ponte a preguntar, a hablar con Dios sobre el versículo, sobre lo que has entendido, lo que Dios te está hablando en ese momento. Toma notas, o sea, subraya, haz lo que necesites para que sea algo que realmente te esté llenando y puedas aún llevarlo durante el día. Porque hay veces que Dios nos habla durante nuestro tiempo de meditación y es algo que vamos a ocupar durante el día. Entonces canta, alaba, medita, ora. Y aún, o sea, como iglesia, nosotros estamos empezando un tiempo de ayuno y oración. Vamos a estar empezando mañana lunes y vamos a estar 2 semanas ayunando y orando. Y, o sea, y lo que estamos animando es que cada uno haga según lo que pueda. Pero aún diría, en este tiempo, aprovecha este tiempo para poder apartar y, o sea, empezar este plan. Si ya lo estás haciendo, sigue adelante. Si ya llevas un plan de lectura, adelante. Si no lo estás haciendo, hazlo. Busca la forma que mejor te convenga y mejor te ayude. Si es un plan o si es, o sea, es lo que describí a estar leyendo 15 minutos. Y digo 15 minutos a que si tú eres una persona que lee y lee muchísimo y te es fácil, o sea, lee media hora, lee 1 hora, lee pero dedícale un tiempo que puedas, o sea, asigna un tiempo que todos los días puedas hacer. Y, o sea, y aprovecha este tiempo que como iglesia vamos a estar orando, aprovecha este tiempo para poner en práctica estos nuevos hábitos. Aún en este tiempo, como vamos a estar entrando en un tiempo de ayunas, de búsqueda de Dios, o sea, aún te animaría, simplifica tu vida. Quita lo que está contaminando, distrayendo. Entonces a veces estamos, o sea, ¿qué costumbre tienes? ¿Estás llegando y estás viendo la tele?
O sea, o estás viendo vídeos en YouTube o estás en Facebook. O sea, igual reduce. Hoy en día es increíble todo lo que está pasando en el mundo. O sea, aún en Estados Unidos todo lo que ha estado pasando. Y la verdad es que luego a veces nos está distrayendo, porque aún, o sea, por lo menos en mi caso, a veces he estado con ciertas opiniones y cosas personales, y cosas no han ido como yo he pensado, o han cambiado, o esto, el otro, y a veces nos está distrayendo de nuestro tiempo con Dios. Entonces, o sea, aún quizás toma un tiempo para reducir lo que estás recibiendo, noticias, lo que estás recibiendo de otros lados. Aún, o sea, el segundo mandamiento, o sea, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún aprovecha este tiempo y dedícale, y que pueda ser un tiempo donde puedas estar bendiciendo a otras personas. Y puedas, o sea, realinea tus prioridades. Dedica este tiempo para alinear tus prioridades. Que Dios sea lo primero en tu vida. Bueno, vamos a terminar con esto, pero si tú eres una persona que le está viendo esto por primera vez y no conoce a Dios y está luchando con diferentes cosas, o sea, Dios nos dice, o sea, habla tantas promesas, yo te animaría a que empieces a buscar y pasar tiempo con Dios. Y para hacerte hijo de Dios, lo único que necesitas hacer es confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. En otras palabras, es cuando estés leyendo, cuando estés aprendiendo, hazlo según lo que vayas entendiendo. Pero cuando aprendas que, o sea, la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Honra a tu padre y tu madre. Jesús es Señor, dice, yo voy a seguir lo que tú me enseñes. Y creas en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos. Con eso eres hijo de Dios. No hace falta otra cosa. Y eso lo puedes hacer tú en tu casa, tú lo puedes hacer solo, o lo puedes, o sea, si no tienes la confianza, puedes invitar, y si sabes de otro amigo que es cristiano, que es hijo de Dios, que ya ha hecho esta confesión, que ya lo ha creído en su corazón, aún puedes invitarle y pasar un tiempo con esa persona, y puedes orar esta oración con esa persona. Y eso es lo único que hace falta. Si ya eres un hijo de Dios, te invito a que evalúes tus prioridades. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Dónde está Dios en tus prioridades? Hemos estado hablando estas semanas, Dios quiere hacer algo nuevo. Hace 2 semanas estuvimos hablando de cómo, o sea, necesitamos arrepentirnos. Si Dios, o sea, no ha sido primero, tenemos que arrepentirnos, tenemos que aún adorar a Dios. O sea, yo siento que es algo que Dios está hablando en este tiempo. Pero el día de hoy, o sea, para mí es tan importante que tengamos la prioridad correcta. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y estamos iniciando el año, estamos aún como iglesia, estamos ayunando, estamos orando. Te animo, pon a Dios en primer lugar. Ponlo en el orden que se merece, en el primer lugar, el primer amor, lo más importante, el orden correcto. Y que este tiempo sea un inicio. O sea, yo creo que es tan necesario para aún lo que viene. No sabemos lo que va a traer el resto del año, lo que va a traer el resto de nuestras vidas. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar con nosotros. O sea, y todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios. Hay promesas cuando amamos a Dios, cuando ponemos la prioridad correcta, cuando estamos poniendo las cosas en orden. Entonces no es que tengamos la excusa que no tengo tiempo, sino más bien es decir, tengo que poner esto en primer lugar. Este es lo más importante. Entonces vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias aún por lo que hemos estado viendo el día de hoy. Y Padre, yo te pido aún en mi propia vida y aún todos los que estamos viendo, o sea, que podamos ponerte en primer lugar. Que como este versículo, o sea, que sí, o sea, en Apocalipsis, que hable de nuestra constancia y hable de cosas, pero que aún vaya más allá y que no tengamos ese negativo, que hayamos perdido ese primer amor, sino que tú seas nuestra prioridad, que estés primero en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Alguien dijo nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad,
nada más que esperar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Queremos más de tu presencia sobre nuestras vidas, Dios. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Tú lo mereces todo. Un millón de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. De 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Queremos más de tu presencia sobre nuestras vidas, Jesús. Ese es el mayor anhelo de nuestros corazones. Gracias, Jesús. 1,000,000 de veces mereces toda nuestra adoración. Te bendecimos, Padre.